Patrocinio de Almacenes La 14. Llaves y copias del norte. Acuazul Lavandería. Domicilio gratis. Buenas noches. Por suerte, tenemos un invitado hoy de aquellos que uno suele decir dentro del periodismo, invitado especial. Nada más ni nada menos que al vicepresidente de la República, el doctor Angelino Garzón, quien tuvo la bondad de aceptar la invitación, porque hay varios temas que estoy seguro, nadie mejor que él, por la experiencia que tiene y por la forma en que lo ha vivido, nos lo puede contar. De manera que esperamos hacer, no un programa, 2 programas, para que ustedes disfruten de todas las vivencias, las experiencias y los buenos consejos que nos dará el doctor Angelino Garzón. Bienvenidos a este programa. Doctor Angelino, buenas noches. Demetrio, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Mi saludo fraternal para usted, para su equipo periodístico y técnico, y para todas las personas que viven en la parte urbana y rural de Cali, del Valle y de Colombia. Doctor Angelino, comenzar haciendo una pregunta impertinente, usted dirá, bueno, ¿y este qué? ¿Tiene aspiraciones políticas para Cali y el Valle del Cauca? No, señor. Yo ya he tomado una decisión de vida, que yo no aspiro a ser candidato a ningún cargo de elección popular en Colombia. ¿Determinante la decisión? Es una decisión definitiva y personal. Sin que intervenga Monseñorión. Pues lo consulté con ella Bueno. y con mi hija Ángela Sofía Garzón Caicedo, que es concejal del Centro Democrático en Bogotá. Y obviamente que a Orión lo único que le falta es hablar, el perro de la casa. Pero cuando usted le dice, me acepta que yo participe, él le hace con la cola. Es que si ese perro hablara, contaría más de un secreto de cuenta. ¿Tiene muchos secretos, doctor Angelino? Pues él tiene una particularidad, es que él ha escuchado muchas conversaciones privadas que yo he sostenido con muchas personas. Doctor Angelino, su vida es un ejemplo en donde uno dice, bueno, ¿y cómo ha hecho este hombre para saltar de un lado a otro manejando con total equilibrio los conceptos que debe tener cualquier ser humano? Siendo usted sindicalista, aparentemente, pues se podría calificar como un hombre de izquierda, es lo que decimos, los sindicalistas son de izquierda. Sin embargo, maneja usted el sindicalismo, posteriormente pasa al gobierno y maneja con una mano, con una equidad, con un equilibrio, la parte, digamos, si no de la derecha, al menos del estamento, del establecimiento. ¿Cómo se puede dar un salto de la izquierda a la derecha, doctor Angelino, en la forma en que usted lo ha hecho? Primero hay que evitar vender mentiras como verdades. Ser sindicalista no significa ser de izquierda. ¿No significa? No significa. Una persona puede ser sindicalista y ser conservadora, ser liberal, ser del Centro Democrático, porque los sindicatos son por principio organizaciones muy amplias. Y yo cuando era dirigente sindical, pues era del Partido Comunista Colombiano, de manera pública. O sea, ¿El Partido nunca... Comunista no es de izquierda? El Partido Comunista es de izquierda, claro, es muy de izquierda. Y era vicepresidente de la Unión Patriótica. Y era a la vez secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Luego, yo me retiro de la actividad sindical en 1992. Estamos hablando desde hace más de 25 años.
O sea, desde hace más de 25 años yo me retiré de la actividad sindical. Yo renuncié a la dirección de la Central Unitaria y nunca más volví a pertenecer a ningún sindicato, ni a ninguna directiva sindical. Y el doctor Andrés Pastrana Arango me invita el 2 de julio del año 2000, o sea, prácticamente 18 años después de que yo me iba a retirar de la actividad sindical, y me ofrece ser ministro del Trabajo. Y yo, pues, lo primero que le digo es que tengo unos impedimentos morales para aceptarle el cargo. Es que yo no había votado por Andrés Pastrana Arango. Y él me dijo, no se preocupe que va a haber otro ministro que tampoco ha votado por mí. Luego me di cuenta que era Juan Manuel Santos, que fue ministro de Hacienda. Y cuando yo llegué a ministro del Trabajo y acepté el cargo, me hice un propósito. Como ministro del Trabajo, tengo que evitar tomar decisiones que cuando yo era dirigente sindical no me gustaban. Ese fue el sentido común que yo apliqué. O sea, yo fui ministro del Trabajo aplicando el sentido común. El sentido común es que no se debían ni legalizar huelgas, que no se debía autorizar el despido colectivo de trabajadores, que había que promover el diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno. ¿Usted pensaba lo mismo cuando era sindicalista? Cuando yo era dirigente sindical, creía que tenía que haber mucho diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno. E incluso procuraba que los sindicatos tuvieran una política de diálogo con los empresarios. Pero obviamente que a veces había mucho radicalismo de parte y parte. A veces había radicalismo en los empresarios, a veces había radicalismo en los sindicatos. Le voy a poner un ejemplo de radicalismo empresarial. Me pasó a mí personalmente en 1968. Yo trabajaba como control de calidad en Sidelpa, aquí en Siderúrgica del Pacífico, aquí en Jumbo. Y era el mejor trabajador de la empresa. Como era amigo del sindicato, me despidieron por ser amigo del sindicato. ¿Y ese es causal de despido? Pues me aplicaron la cláusula de despido sin justa causa. Llevaba un año trabajando, pero el fondo era porque era amigo del sindicato. Imagínense. Yo decía, esto es lo más arbitrario que yo he conocido. Irónicamente, porque la vida, como dice la canción de Rubén Blades, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Irónicamente, cuando yo era ministro del Trabajo, me visitó los empresarios de Sidelpa a decirme que tenían un problema con el sindicato por unas cláusulas convencionales que les estaban impidiendo exportar hierro para el Brasil. Y entonces yo le dije, no, pues yo los invito a ustedes y al sindicato y procuramos un acuerdo. Hicimos un acuerdo en el despacho del ministro. ¿Pero eran otros los directivos de la empresa o los mismos cuando usted estaba trabajando? Pues era el mismo perro con diferente huasca, bueno, como dice el dicho popular. Muy bien. Entonces resulta que ya cuando llegamos al acuerdo, ellos me dijeron, vea, es que teníamos mucho temor de venir a conversar con usted. ¿Sabe quién nos hizo el puente? Luis Fernando Londoño Capurro, hoy embajador de Colombia en Argentina, que fue presidente de Azucaña. Y él era parlamentario en ese entonces. Y yo le dije, ¿por qué tenían? Por lo que pasó. Le dije, no, es que yo no vivo del remolino del pasado. Yo no vivo de los odios del pasado, ni de las cosas del pasado. Porque yo soy un hombre que creo en el diálogo social y en la reconciliación. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando en los lugares donde se reproducen.
Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es Caterina Henao, soy de Jumbo. Soy una de los 245 beneficiarios del programa de los Más Porras. Y gracias a este programa mi sueño de estudiar economía se hizo realidad. Doctor Angelino, le escucho a usted y cuando habla lo hace con entera claridad y quisiera que me respondiera con la franqueza que siempre lo ha caracterizado. Quizás la duda que algunos conservan con el presidente Duque es la espalda del presidente Duque. Es, antes de que Duque saliera a la palestra, el que Uribe diga, el que diga Uribe. ¿Qué explicación usted me puede dar respecto a esa duda que conservamos muchos? Pues miren, lo primero que tenemos que tener claro es que Álvaro Uribe fue presidente de Colombia 8 años y que hoy es senador de la República. A él no le regalaron el cargo. Él fue elegido por voto popular presidente de Colombia y ganó siempre en la primera vuelta, con la anotación que yo no voté por Álvaro Uribe Vélez, ni en el año 2000, ni en el año 2002, ni en el año 2006. Yo no voté por Álvaro Uribe Vélez. Le puedo decir por quién voté. En el año 2002 voté por Luis Eduardo Garzón, que era candidato a la presidencia. Y en el año 2006 voté por Carlos Gaviria, que era candidato a la presidencia por el Polo Democrático. Y recuerdo que había una gente que hoy es muy antiuribista, en ese entonces eran uribistas de raca mandraca. En ese entonces no aceptaban que uno le dijera algo contra Uribe. Y cuando yo fui gobernador del Valle, pues me entendí bien con Uribe, ese era mi deber constitucional, porque él era el presidente de la República, yo era el gobernador del Valle. Yo no me ganaba nada con estar en conflictos con el presidente Uribe, sino entenderme bien pensando en los intereses del Valle. Yo por eso creo que la gobernadora del Valle y los alcaldes de los municipios del Valle tienen que procurar entenderse bien con Iván Duque como presidente. Ahora, pues Iván Duque es del Centro Democrático, pero hoy es el presidente de Colombia. Esa es otra institución. Por el presidente de Colombia responde el presidente de Colombia y su equipo de gobierno. Por el Congreso de la República responden los integrantes del Congreso de la República y por los partidos políticos, incluyendo el Centro Democrático, responden los voceros de los partidos políticos. O sea, lo que diga el uno no presupone obligación para el otro. No, eso se entiende, pero detrás del telón... Detrás del telón es que Duque hoy ha elegido el presidente de Colombia con un respaldo de 10.300.000 votos, y él es el presidente. Él es el que, como se dice, dirige los destinos de Colombia. Se lo digo por conocimiento propio. E incluso debo decir, por conocimiento propio, que Álvaro Uribe es muy respetuoso de la autonomía de los gobernantes y de los servidores públicos. Yo fui embajador de Colombia en Ginebra, Suiza, ante el Sistema de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y ante la OIT en los temas laborales. Y fui embajador nombrado por Álvaro Uribe Vélez, que él era el presidente. Y debo decir que durante los 13 meses que yo fui embajador en Ginebra, jamás él me llamó a decirme, negro, tenés los ojos. Me dijo, yo creo en usted, usted sabe hacer bien la tarea, hágala. Y eso fue lo que yo hice. Y también lo digo como es vicepresidente de la República. Yo fui elegido presidente de la República el 20 de junio del año 2010.
junto con Juan Manuel Santos, él como presidente y yo como vicepresidente. Y entre el 20 de junio del año 2010 hasta el 7 de agosto del año 2014, que yo fui vicepresidente de Colombia, jamás Uribe, a pesar de que habíamos salido con el respaldo de él, jamás me llamó la atención o me exigió cosas que no debía exigirme. O sea, yo doy fe de eso. Yo doy fe que él es un hombre con criterios y como se dice popularmente, no es perita en dulce, pero es un hombre que sabe respetar la autonomía de los servidores públicos y de los diversos poderes del Estado. Lo dice con propiedad y nada mejor que escucharlo de usted. Hace un ratico me dijo... Pero quiero hacerle la siguiente reflexión. Jamás Juan Manuel Santos hubiera sido presidente de Colombia o yo vicepresidente de Colombia si no hubiéramos contado con el respaldo de Álvaro Uribe Vélez en el año 2010. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Soy Axel Orozco, tengo 19 años, estudio química en la Universidad del Valle, vivo en Palmira y estudio aquí gracias a que soy uno de los beneficiarios del programa Los Más Porras del Valle, porque la determinación es la fuerza que mueve los sueños. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Dijo usted hace un ratico, doctor Angelino, que el pasado se olvidaba y sobre todo cuando ese pasado pues, presentaba resquemores o alguna cosa. ¿Por qué usted renunció a la vicepresidencia durante el gobierno de Santos? Pues eso fue un hecho que tuvo un antecedente. Es que el señor ministro de Hacienda de entonces, Juan Carlos Echeverri Garzón, que fue el famoso autor de la figura de la mermelada, presentó una tesis económica que no se la cree sino él, que la gente con 160.000 pesos dejaba de ser pobre y pasaba a los sectores medios, y que eso le alcanzaba para vivir. Yo pues le dije como vicepresidente que yo no creía eso. Y que... ¿Es que había algún colombiano que creyera eso? Y le dije, para que no nos metamos en un debate teórico o científico, yo lo invito a que vayamos a Corabastos con 160.000 pesos y tratamos de hacer el mercado para un mes. ¿Para un mes? Para un mes, claro, porque eran 160.000 pesos mensuales. Y entonces le dije, yo creo que no alcanza. Es como si a mí alguien me pregunta si el salario mínimo le alcanza a un trabajador para vivir. Yo creo que no. Cuando yo era ministro del Trabajo, por ahí unos asesores fueron con el cuento que había un grupo de personas que me querían hacer un estudio para decirme que el salario mínimo no alcanzaba para vivir. Yo le dije, no. No hay necesidad del estudio. No hay necesidad del estudio. ¿Para qué nos vamos a gastar la plata en eso? Yo los invito a la plaza de mercado a mercar y verá que no alcanza. Claro. Y entonces resulta que... entonces yo dije eso públicamente. Y el presidente Santos me dijo que eso no lo podía aceptar. Que él no podía aceptar esas condiciones. Yo le dije, bueno, está bien. Yo lo entiendo a usted. Hagamos lo siguiente. Entonces, yo me voy para mi casa, pero me llevo el cargo. Me llevo el cargo y mi derecho a opinar. Y entonces yo no entiendo esa figura. Me voy para mi casa y me llevo el cargo. Claro, porque es que aquí se elige un vicepresidente de la República. El vicepresidente hace
solamente lo que le ordene el presidente de la República, Claro. dice la Constitución. Si el presidente de la República toma la decisión de no ponerle funciones a un vicepresidente, el vicepresidente tiene que irse para la casa y esperar cuando se enferma o se muere el presidente para reemplazarlo de acuerdo a la Constitución. Mientras tanto, Está en su casa y no es servidor público ni nada de esas cosas. Eso, estrictamente hablando, así dice la ley. El error fue de los que fuimos constituyentes, que creamos esa figura. Y entonces yo le dije al presidente, bueno, no hay problema, por mí no hay problema. Vea, si quiere yo me voy para mi casa, pero eso sí me llevo el cargo y mi derecho a opinar. ¿y lo de la Embajada de Brasil, entonces cómo fue? No, lo de la Embajada del Brasil fue después. Fue que, como en febrero del año 2014, el señor presidente Juan Manuel Santos me ofreció que yo fuera embajador en Brasil. Yo le dije que yo aceptaba. O sea, él no me impuso ese cargo. Esa fue una decisión consciente que yo tomé, que yo aceptaba, y yo comencé a hacer todas mis gestiones de traslado. Y él tenía que pedir el beneplácito del gobierno del Brasil. Inmediatamente llegó el beneplácito. La presidenta era Dilma Rousseff, me conocía. Y yo ya tenía todo empacado en la casa, todo estaba. Ya tenía fecha de ida para San Pablo, incluyendo nuestro perro Orión. Ya mi esposa Monse había ido a Brasilia, a conocer la casa de embajador y cómo nos íbamos a organizar. Y vino la presentación de Juan Manuel Santos de su fórmula vicepresidencial, en este caso el doctor Germán Vargas Lleras. Y él de pronto no pensó bien. Pero a ver, no entiendo esto. Siendo usted Era vicepresidente de la República, claro. Usted ya había dado el visto bueno para ser embajador. El beneplácito para ser embajador. Entonces, y ya el gobierno del Brasil había dado el beneplácito. Pero sin haber terminado el periodo nombra, o sea, ya habla con el doctor Vargas Lleras. No, porque como en Colombia existe la figura de la reelección presidencial. Ya. Entonces el presidente Juan Manuel Santos era por segunda ocasión candidato a la presidencia y tenía que tener una fórmula vicepresidencial. Y él tomó la decisión que fuera Germán Vargas Lleras. ¿Usted esperaba con franqueza repetir en el supuesto de que él se lo hubiera dicho? No, porque no, en el supuesto de que él se lo hubiera ofrecido. Lo que pasa es que, ¿para qué me va a poner a hablarle carreta si el milagro es que lo estoy contando? Y obviamente que yo sé también de mis limitantes físicas. Y entonces resulta que ese día él anunció públicamente que su fórmula vicepresidencial iba a ser Germán Vargas Lleras y que ahora sí iba a haber un vicepresidente en Colombia, desconociendo todo lo que yo había hecho en materia de promoción de los derechos humanos, del diálogo social, todo lo que yo había ayudado a resolver en materia. O sea, fue una falta de respeto y fue ofensivo y usted lo Yo entendió. creo que era una falta de respeto, usted lo ha dicho muy bien, y ofensivo. Entonces yo, después de que escuché eso, llamé a Monse y le dije: Monse, sería poco ético que yo aceptara la embajada en Brasil. Y entonces yo esa misma tarde mandé una carta al presidente de la República y a la señora canciller María Ángela Holguín diciéndoles que yo ya no aceptaba ser embajador en Brasil. Bueno, lo de Angelino Garzón pues es tan largo, es tan extenso y además es tan rico hablar con él que yo creo que esto amerita un segundo programa. Por hoy les decimos buenas noches, pero les ofrecemos un nuevo programa con el mismo ex gobernador, ex ministro y ex vicepresidente de la República. A él no le gusta que le digan esto, sino con Angelino Garzón. Por hoy nos vamos, hasta el próximo programa. Buenas noches. Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades infecciosas.
La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue, ni chikungunya, ni zika. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros creemos que el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gracias al estudio hay un valle que volvió a confiar y a sonreír. Soy Dani Leighton y soy una de las 245 beneficiarias del programa Los Más Porras del Valle, que abarca a todo el departamento.